Efesios capítulo 4, los versos desde el 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Padre amado, Señor, gracias a Dios por esta mañana. Gracias porque aun que no somos suficientes para exponer tu palabra, Dios, la competencia viene de ti y de tu Espíritu Santo. Suplicamos, Dios, que tu palabra, Señor, sea la que hable y que sea tu Espíritu Santo, Dios, que la aplique a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada empezamos a hablar de definir más bien lo que era la iglesia, como el concepto que podemos tener de la iglesia puede tener cierta influencia en el comportamiento que tenemos como cristianos. Como el hecho de considerar las paredes como la iglesia, muchas veces nos llevan a ocuparnos de las paredes, del piso, del techo y demás cosas, dejando a un lado quizás lo que es importante, que es la persona por la cual Cristo murió. Y hablaban entonces allí de la iglesia, su definición. Hablaban también de Cristo como cabeza de la iglesia, que no hay otra autoridad mayor, no hay nadie que esté por encima de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces veíamos eso en el domingo pasado y en este día entonces vamos a estar viendo lo que es el propósito de la iglesia. Cuando hablamos del propósito de la iglesia, tenemos que definir. Cuando usted dice, por ejemplo, yo tengo por propósito este año estudiar tal cosa, usted se pone una meta claramente definida, usted tiene algo totalmente definido, un objetivo, un fin, una razón de ser y un conjunto de actividades que usted realiza para lograr su meta. El propósito de la iglesia muchas veces es muy distorsionado en el concepto que manejamos aún como cristianos. Y por eso vemos que la abundancia de falsas doctrinas abunda, donde constituyen iglesias para irse a reír, se constituyen iglesias para un medio de recaudación de dinero, se constituyen iglesias para ir a entretener a las personas, y todo eso está muy lejos de lo que es el propósito, de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es por eso entonces, hermanos, que en esta mañana vamos a estar viendo, en primer lugar, cuál no es el propósito de la iglesia. Y nosotros podemos ver lo que no es el propósito de la iglesia. En primer lugar, es hacer sentir bien a las personas.
Es un lugar o una congregación de creyentes para hacer sentir bien a las personas. Siempre que nosotros hemos visto en la Escritura que el pueblo, los líderes, ya sean reyes, ya sean eclesiásticos, buscan hacer sentir al pueblo bien. Por lo general, en la mayoría de los casos, se oponen a Dios, se oponen a lo que Dios establece en su palabra y cometen actos de barbaridades. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 32. Vamos allá brevemente. Éxodo capítulo 32. Ustedes saben que el pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa. Dios le va a dar al pueblo todo lo que es su ley. Y en un momento cuando... Éxodo capítulo 32. Y en un momento cuando Moisés ha durado mucho tiempo en la presencia de Dios, el pueblo se inquieta, se impacienta. Y viendo el pueblo, dice el capítulo 32, verso 1, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Aarón decidió complacer, hacer sentir bien al pueblo, oponiéndose abiertamente a lo que Dios había dicho en su palabra. Todo con el objetivo, el propósito de hacer sentir bien al pueblo, o complacer al pueblo. En una abierta oposición a Dios, decide hacerle ídolos. Nosotros también vemos eso en 1 Samuel capítulo 13, verso 8, donde Saúl, un rey escogido por el pueblo, escogido por Dios, que se le da al pueblo un rey conforme a lo que ellos pedían. En 1 Samuel capítulo 13, verso 8, están hablando allí de lo que es la guerra contra los filisteos. El ejército de Israel va a enfrentar a los filisteos, una nación opuesta al pueblo de Dios en todo el sentido de la palabra. Dios va a combatir contra ellos y le manda a decir a través del profeta Samuel que esperen 7 días hasta que él llegue para ofrecer holocausto. A lo que, viendo Saúl, dice el versículo 8 del capítulo 13, el capítulo 7, el versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Este hombre estaba muy preocupado por el pueblo. Un pueblo que se iba quizá atemorizado, un pueblo que aunque el profeta de Dios le había dicho: esperen 7 días que yo llegaré, el pueblo empezaba a impacientarse y a desertar, a irse del lado de su rey. Este rey entonces decide complacer al pueblo en cierta forma y ofrecer el holocausto. Dice: y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Acabando él de hacer lo que no debía hacer, acaba de aparecer entonces el profeta de Dios. La iglesia
no es un lugar para hacer sentir bien a las personas. Cuando eso sucede, hermano, cuando alguien que no conoce de Cristo y se siente muy bien entre nosotros, está sucediendo dos cosas. Una, o es creyente, o dos, no se está predicando la palabra de Dios. La iglesia no es un lugar para hacer sentir bien a las personas. En segundo lugar, la iglesia tampoco es un lugar para alimentar a los pobres. Muchas veces el concepto es, bueno, estoy muy necesitado, me voy a acercar a una iglesia para que me ayuden. Como ellos son cristianos, tienen misericordia, me pueden ayudar o suplir mis necesidades. San Juan capítulo 6, verso 25. Lo que es la iglesia, la mayor enseñanza la podemos tener de lo que hizo Cristo en su ministerio terrenal. Jesucristo define realmente cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Y es allí, Juan capítulo 6, el capítulo 6 empieza con la alimentación de 5,000 personas. Cristo está enseñando allí. Las personas son muchas, son muy numerosas. Jesús dice, hagan recostar a las personas, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, Jesús alimenta una multitud de personas, 5,000 personas. Dice la Escritura que comieron y se saciaron y sobró. Más adelante, el capítulo 25 entonces, la persona le impacta bastante que Cristo lo alimentó a todos. Y se interesan por Jesucristo. Y empiezan a buscarlo. El versículo 25 dice, y hallándolo. El versículo 24 dice, antes que eso, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente está buscando a Jesús, la gente se sació, sobró, y la gente empieza a buscar a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Las personas fueron alimentadas en ese momento y las personas empiezan a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentran, lo tratan de exaltarlo. Le dicen, Rabí, ¿pero cuándo llegaste? Y nosotros sabemos lo que es exaltar como dominicanos que somos a una persona. Imagínese cuando usted va a quiere pedir un aumento de salario, usted no va, no jefe, usted sabe, jefe, comandante, jefe, todos los rangos usted se lo da, tratando de congraciarse con esa persona para recibir un beneficio. Es lo mismo entonces que estas personas hicieron. Dice que la respuesta de Jesús en el versículo 26, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ustedes me están buscando por una sola cosa, fueron saciados. Ustedes no vieron las señales que fueron hechas.
Alimentar a los pobres no es el propósito de la iglesia. Cristo en ese mismo versículo 27 le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El propósito de la iglesia no es alimentar a los pobres. Yo tengo un hermano que hace quizá algunas actividades para alimentar en batallas a personas que necesitan. Y una de las cosas que él critica de las iglesias, él dice, mira, yo no creo en iglesias porque con tantas necesidades que hay en el mundo, tanta iglesia y no veo que ayudan a esas personas. Y quizás muchas de las personas entienden y están convencidas de que ese es el rol o el propósito de la iglesia. Sin embargo, Cristo confronta a estas personas que lo están buscando por lo que comieron y lo confronta y le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El propósito de la iglesia no es alimentar a los pobres. Tercer lugar, curar a los enfermos. Para muchas personas que se les diagnostica, se les da un diagnóstico de una enfermedad terminal, acercarse a una iglesia muchas veces es como su salida, su plan Z, el último plan que él pudo haber concebido. Ya está enfermo, ya está postrado, entonces sí debo ir a la iglesia porque allí pueden quizás orar por mí, quizás puedo encontrar refrigerios para mi enfermedad, quizás Dios pueda hacer un milagro. Y pueden pensar que el propósito de la iglesia es curar a los enfermos. Sin embargo, en Juan capítulo 5, verso del 1 al 8, nosotros vemos también lo que enseña Jesús con respecto a esto. El propósito de la iglesia. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquel día. Nosotros vemos el ministerio de Cristo. Fue acompañado, sin lugar a duda, de un despliegue del poder de Dios en sanidad, en alimentación aún. Sin embargo, este pasaje de la Escritura muestra que Jesús curó a un enfermo. Y se puede pensar, bueno, el propósito de la iglesia es curar a los enfermos. Sin embargo, de la multitud de enfermos que habían allí, hermano, solamente uno fue sanado. ¿Pueden observar el texto?
lo que enseña, lo que dice. Había una multitud de personas en aquel lugar. Jesucristo no dijo, ok, mancos y cojos de este lado, ciegos y paralíticos de este otro y vamos a sanar. Es el propósito mío aquí. Ese no era el propósito del ministerio de Cristo. No es el propósito tampoco de la iglesia. Hermano, podemos decir que hacer sentir bien a las personas no es el propósito de la iglesia. Tampoco es alimentar a los pobres el propósito de la iglesia. Tampoco sanar a los enfermos, y mucho menos librar del problema a las personas. Muchas personas dicen, bueno, para que esté en otro lugar es mejor que vaya a la iglesia. Ahí no se te pega un botellazo. Mejor está ahí. Sin embargo, la Escritura enseña que las dificultades van muy de la mano con lo que era la iglesia primitiva. Ay, Dios mío. Vamos a Hechos capítulo 12 para ver la vida de los primeros cristianos, cómo es que ellos vivían. Cuando uno empieza a leer Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, uno encuentra muchos lugares donde los creyentes, los padecimientos era una marca distintiva de ellos y no lo contrario. La ausencia de problemas no era una característica de la iglesia. En Hechos capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. La persecución, la muerte, era casi segura en usted constituirse como cristiano. Librar de los problemas no es el problema, no es el propósito de la iglesia. Podemos decir, hermano, que alimentar a los pobres es una muestra de misericordia y es una práctica que todo cristiano debe hacer. Pero no es lo fundamental que usted alimente a las personas con pan o con comida. Tampoco es malo que nosotros oremos por los enfermos o que los visitemos. Tampoco que ayudemos a las personas en sus dificultades y en sus problemas. No es malo, hermano. Pero todo esto no es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es entonces el propósito de la iglesia por la cual Cristo murió? ¿Cuál es el propósito por la cual aún estamos en esta tierra? Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se ha acercado al hombre para que el hombre le conozca. Se ha revelado a través de la creación, por su palabra, por la conciencia aún misma del ser humano, se ha dado a conocer Dios. Y se ha dado a conocer por su Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 17, verso 3. Allí orando Jesús, dice,
Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito de la iglesia, hermano, es dar a conocer a Dios. Amén. Dar a conocer a Dios. Nosotros podemos entretener a las personas y hacerlas sentir muy bien viniendo a este lugar. Hacer todo un programa para que todos salgan contentos, alegres, pero sabe que si mueren van a ir a un lugar de condenación eterna. Porque no han conocido a Dios. El propósito tuyo y mío es dar a conocer a Dios. En Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios allí en la ascensión de Cristo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. Ustedes van a ser representantes míos hasta lo último de la tierra. Ustedes van a dar a conocer a Dios. Hermano, no podemos dar a conocer a alguien que no conocemos. El cristiano, el creyente, aquel que ha sido salvo, tiene que invertir tiempo en conocer a Dios, pero no un Dios que duda, no es un Dios que miente, que se arrepiente, que cambia de planes. No un Dios que es inconstante, no un Dios que yo le pido y Él me da. No, hermano. Nosotros tenemos que conocer a Dios con todos sus atributos. Su soberanía, su poder, su justicia, su amor. Dios nunca nos va a amar más de lo que Él nos ama. Él es eterno. Y su amor hacia nosotros es eterno. Él no te va a amar más. Ahora tú puedes amarle más a Él, a la medida que tú lo conozcas. Si ama poco a Jesús, si ama poco a Dios, es por una razón, no lo conoces. Dar a conocer a Dios es el propósito de la iglesia. Atributo de Dios, hermano, debemos estar buscando conocerle. ¿Por qué Dios es soberano? ¿Por qué Dios dijo en Génesis, el día que coma del árbol vas a morir? ¿Y por qué desde entonces el hombre muere realmente? Espiritualmente separado de Dios. Y cuando nos fallece un familiar, hermano, nosotros podemos meditar y ver que lo que Dios dijo se hizo. Vas a morir. Eso no fue negociado. Pero desconocer eso muchas veces trae mucha tristeza a nuestros corazones cuando parte un familiar muy cercano. Y vemos a Dios a veces injusto, aún siendo nosotros cristianos. Te lo llevaste, Dios, ¿por qué? Dios dijo, se hizo. Dios decretó. No como lo hacen el día de hoy. Vas a morir. Y el hombre desde entonces muere. Hermano, conocer a Dios nos da convicción, nos da tranquilidad, nos da paz. De saber de que Él tiene control de absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida. Él tiene control. Debemos conocer a Dios de esa manera, hermano, para poder darlo a conocer a los demás.
Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros le ofrecemos a veces a las personas, ven a la iglesia que tus problemas se van a acabar, y eso no es verdad. Tus problemas van a ser quizás peores. La diferencia es que Cristo Jesús está contigo y que tu vida está segura en Él. Esa es la diferencia. Dar a conocer a Dios, para darlo a conocer debemos conocer a Dios. El propósito de la iglesia, hermano, es ese. Una iglesia que no conoce a Dios es una iglesia que está en idolatría abiertamente, porque adora a alguien que no conoce. Conocer a Dios. Y créanme algo, hermano, que a la medida que usted conoce algo de Dios, se va a dar cuenta cuánto usted desconoce de Él. Mientras más se acerca a Él, más verá cuán inmenso es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero muchas veces la iglesia tiene un Dios pequeño, un Dios débil, un Dios que tiene que salir a mendigar o pedir en las calles para construir su templo. Y es precisamente porque no conocen a Dios y dan a conocer a alguien que no es el Dios de la Biblia. En segundo lugar, hermano, el propósito de la iglesia es llevar al hombre a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2, verso 31, el primer discurso o la primera predicación de Pedro cuando vino el Espíritu Santo. Dice el verso 31 al 42, y viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La idea o el propósito de la iglesia, hermano, al presentar la predicación de la palabra de Dios, no es otra que aquel que no conoce a Dios pueda entender cuál es su condición delante de Él. Y al ver su condición, pregunte, ¿qué haremos? Esta persona, Pedro está dando un discurso, ellos al escuchar la respuesta de ellos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Llevar al hombre a los pies de la cruz es el propósito de la iglesia. Nosotros no podemos manipular a nadie para que acepte a Cristo. Nosotros tenemos que presentar a Cristo crucificado y llevar al hombre a que pueda ver a ese que tomó el lugar nuestro en la cruz y dejarlo allí para que Él tome una decisión. Pero es necesario que la iglesia conozca a Dios, dé a conocer a Dios para poder llevar al hombre a la cruz del Calvario. La predicación de Pedro, tanto en ese texto de la Escritura que leímos, como más adelante, radicaba precisamente en presentar a Cristo y a este que resucitó de entre los muertos.
ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. El propósito de la iglesia es llevar y dejarlo allí. En tercer lugar, hermanos, hacer crecer a los santos. El propósito de la iglesia de Cristo, Efesios, capítulo que leímos inicialmente, este no es un lugar de entretenimiento. Hermanos, cada vez que venimos a este lugar debemos de crecer. Debemos acercarnos un poco más de lo que estuvimos cerca la semana pasada. La idea es que al venir aquí estemos más cerca, creciendo. Efesios capítulo 4, verso 12, desde el 11, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea, hermano, es que todos crezcamos, no unos cuantos. No podemos, en un cuerpo, un miembro se desarrolla y el otro no. La idea es que todos juntos crezcamos. Y la razón la dice allí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento de cada uno de los miembros que componen el cuerpo de Cristo, ese es el propósito de la iglesia. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto está creciendo? Las dudas que tenía cuando nuevo creyente son las mismas dudas que tienes hoy. ¿Qué tanto hemos crecido? Cuando escuchamos una falsa doctrina, cuando aparecen hombres haciendo quizás prodigios por ahí, ¿se conmueve tu fe o lo que ha creído? Si alguien aparece allí está Cristo, y ¿usted se interesa en verdad de ir a verlo? Porque sí, me dijeron que Cristo viene para el play, entonces yo voy a verlo. ¿Qué tanto hemos crecido? Hay vientos que nos mueven. Dar a conocer a Dios, llevar al hombre a los pies de la cruz, hacer crecer a los santos. Esos son los propósitos de la iglesia. Y finalmente, hermano, algo muy importante es el servicio. ¿Cuál es el propósito por el cual la iglesia está aquí? Mateo capítulo 20.
27 y 28, dice la palabra de Dios. Hablando allí de una petición que le hicieron 2 de sus discípulos. Dice el versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Una de las características del ministerio de Cristo en la tierra fue su servicio siempre. Jesucristo no vino para ser servido. Él vino para servir. Por lo tanto, su iglesia, su cuerpo, tiene que tener una clara determinación al servicio. Porque si la cabeza sirvió, ¿cuánto más debe servir el cuerpo? Dios hecho hombre, lavando los pies de sus discípulos. Dios hecho hombre, alimentando a los necesitados. ¿Cuánto más debe hacerlo el cuerpo? El servicio que cada uno de nosotros debe ofrecer a Dios es el propósito de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué nos reunimos? ¿A quién estamos sirviendo? Muchas veces personas tienen mucho tiempo en la congregación, pero su servicio es nulo totalmente. Y es bueno que asista a la iglesia, pero si ves cómo Cristo nos sirvió a nosotros, ¿por qué no servir? ¿Eres tú mayor que Él? ¿No merece Él nuestro servicio? ¿Nuestra disposición? El propósito de la iglesia es servir, no ser servido. Cuando venimos a este lugar nos congregamos, la idea es nutrirnos mutuamente todo, fortalecernos mutuamente todo. Pero el servicio debe de ser evidente para que las personas conozcan a Dios. Jesucristo no vino para ser servido. Jesucristo vino a servir. ¿Cuál es tu propósito entonces? Yo sé que muchas veces la predicación no es agradable para algunos de nosotros por lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces lo que hacemos es como servirnos, bueno, este menú me gustó de hoy, déjame tomarlo. Este menú no me gustó. Y venimos a servirnos en cierta manera. Pero ¿estamos nosotros sirviendo? ¿De qué manera? Dar a conocer a Dios
llevar a los hombres a los pies de la cruz del Calvario, hacer crecer a los santos y servir es el propósito de la iglesia. Hermanos, nosotros debemos meditar y reflexionar. ¿Qué haré entonces sabiendo esto? Es necesario que cada creyente se esfuerce por conocer más a Dios. Es necesario que cada creyente se preocupe en su vida, delante de los incrédulos y delante de todo el mundo, de llevar a los hombres a los pies de la cruz. Es necesario que estemos creciendo, mutuamente ayudándonos uno a otro, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es necesario que nos estemos sirviendo uno a otro. Escuchar la voz de Dios tiene muchos beneficios. Beneficio muy bueno para tu alma si escuchas su voz y lo obedeces. Pero también un día daremos cuenta delante de Él, porque escuchamos su voz y no lo hicimos.